Continuamos con su programa Puntos sobre la Mesa. Les recordamos sintonizarnos a través de José Manuel Mesa TV. José Manuel Mesa TV es nuestro canal de YouTube. Efraín, hemos traspasado los 4,000 suscriptores. 4,000 suscriptores. Y avanzando. Y avanzando. Gracias al Señor. Gracias a Dios. Gracias a un trabajo que venimos haciendo para que el pueblo dominicano se identifique con él y nos siga. Así de sencillo, atento a Guáramo, sin pagarle publicidad. No le hemos pagado un solo dólar de publicidad a ese canal. Un solo dólar de publicidad no le hemos pagado. Y ya traspasamos la barrera de los 4,000. Ahora vamos por los 5,000. Vamos por más. Así es. Inocencio García, usted que es especialista en asuntos haitianos, ¿cómo usted observa la República Dominicana y Haití en estos momentos? Bueno, ustedes saben que Haití tiene, ya conocido por toda la sociedad dominicana, Haití tiene Haití está padeciendo de una crisis ya de hace más de 3 décadas, de una crisis multidimensional. ¿Qué significa una crisis multidimensional? Bueno, es una crisis que afecta a todos los sectores del desarrollo. Medio ambiente, economía, educación, salud, seguridad nacional, seguridad ciudadana y en consecuencia la expresión más extrema de esa crisis es que ya el Estado haitiano colapsó, ¿no? No hay nada que buscar. Bueno, los haitianos no se ponen de acuerdo, todavía hay ahí, lógicamente, una autoridad, aunque sea de facto, pero hay una autoridad que está ahí, que es el gobierno que preside el primer ministro Ariel Henry, pero estamos hablando de un colapso del Estado que cuando uno ve todos los indicadores, por ejemplo, de educación pre y universitaria, los indicadores de salud, ve el hecho de que tiene menos de un 2% de cubierta forestal, de que de las 30 cuencas hidrográficas de Haití que tienen que estar sanas para proveer agua, el 85% de esas 30 cuencas hidrográficas están extremadamente degradadas. Y cuando hablamos, por ejemplo, de degradación de un alto porcentaje tan alto de las 30 cuencas hidrográficas, repito, que son las que te permiten, ¿no?, tener ríos y tener agua potable y agua para el regadío de las tierras, para la producción agrícola, entonces estamos hablando de que tú tienes las bases naturales para la producción agrícola, la tiene colapsada, y en consecuencia entonces eso se refleja en que Haití entonces no tiene soberanía y seguridad alimentaria. Y por eso estamos hablando de datos, por ejemplo, de los organismos internacionales como Naciones Unidas, el Banco Mundial, BID, entre otros, de que el 59% de la población haitiana está en seguridad alimentaria grave, ¿no? Es decir, son indicadores de desfondamiento Catastróficos. totalmente catastróficos, no solo de la estructura del Estado como la conocemos, sino también de que estamos hablando de que hay una fractura del tejido social. Es decir, la misma sociedad haitiana, ¿no?, está fracturada y hay secuestros, el año pasado estamos hablando de más de 4,000 secuestros, 3,000 asesinatos. Un Estado colapsado. Más de 200 pandillas controlando el territorio, la zona metropolitana de Puerto Príncipe con armas de grueso calibre y controlando las principales rutas que conectan a la capital política, que es Puerto Príncipe, con el resto del territorio nacional. Lo que quiere decir que ese gobierno de facto no gobierna nada.
Inocencio, hablando de Estado colapsado como es Haití, cuando se inició o se reinició la construcción del canal, trajo como un conflicto que todos sabemos. Así es. El gobierno, cuando tomó la decisión, ¿verdad?, de llevar a cabo acciones catrenses para la frontera, cuando se le dijo que tenían que ir primero por la parte diplomática, dijeron que con Haití, Así es. que con Haití no se podía negociar porque en Haití no hay con quién negociar, por ese mismo caso que te habla, pero ahora mismo se han aperturado la negociación y el diálogo, entonces me parece como una contradicción. Bueno, porque resulta que en noviembre de 2021 el presidente Luis Abinader convocó a 30 partidos políticos al Palacio Nacional para establecer una especie de hoja de ruta de consenso de todo el sistema de partidos y el liderazgo nacional para tener una posición, ese era el objetivo, una posición conjunta del país. Pero en esa reunión de los 30 partidos políticos, reunión en la cual participó el presidente, que participó la Fuerza del Pueblo como partido político, inclusive aportamos al comunicado de prensa que luego, en enero del año siguiente, 2022, el gobierno publicó, la Fuerza del Pueblo aportó conceptos, aportó ideas de cómo debía estar estructurado ese comunicado que se sacó de manera conjunta. Bueno, luego la Fuerza del Pueblo se retiró porque se dio cuenta que el presidente Luis Abinader estaba utilizando como instrumento reeleccionista el tema haitiano, ¿no? Es decir, un tema tan delicado, un tema tan grave, grave en el sentido de que tú tienes a un Estado de aquel lado colapsado, que tiene 200 pandillas, de que no hay control del territorio. ¿Cómo es posible que tú utilices ese tema como instrumento para tú obtener simpatía electoral? Y hay que decirlo de manera muy directa, hacerlo de esa manera es una altísima irresponsabilidad, porque en materia de política exterior, y más cuando tú estás compartiendo un territorio insular con un Estado colapsado como es el Estado haitiano, bueno, pues entonces con mucho más razón tú tienes que ser mucho más mesurado, al adoptar medidas de política, tú debes de tomar en cuenta que, por ejemplo, cómo cierra por aire, mar y tierra a la frontera, sin tú entonces tomar en cuenta las consecuencias que se iban a derivar precisamente de esa medida y cuáles han sido los daños que ha provocado a la República Dominicana. La provincia de la frontera toda quebrada. Pero no solamente a la provincia, sé que, por ejemplo, hemos dicho que esa medida, todas negativas del presidente Luis Abinader, que adoptó a partir de mediados de septiembre del año pasado, dañaron el circuito comercial, que ustedes saben que un circuito comercial que no se ha vuelto a restablecer. Es que un circuito comercial no se estructura de la noche a la mañana porque dura décadas. Y voy a poner un ejemplo. En San Cristóbal, en Venezuela, y Cúcuta, en Colombia, duró 7 años cerrado esa frontera, ¿no? Es decir, Inocencio, que porque abrieron la frontera, ya se cree como no, pero le voy a dar un dato de esas dos poblaciones fronterizas, San Cristóbal en Venezuela y Cúcuta en Colombia. El comercio, antes de que se cerrara esa frontera por 7 años, era de 8.000 millones de dólares. Cuando el presidente Petro y el presidente Maduro hacen reapertura de esa frontera, el comercio en el primer año fue de 190 millones de dólares, de 8.000 a 190. Oye, cuando yo hablo en esos días de septiembre con el presidente de la Asociación de Huevos, Asohuevo, el ingeniero Manuel Escaño, de Moca, provincia de Espaillá,
ya ese su sector avícola había perdido 1.000 millones de pesos. Wow. Con 1.000 millones de pesos perdidos en el sector huevos, vamos a la pausa y ya retornamos con los puntos sobre la mesa. Inocencio García ha puesto los puntos sobre la mesa.